Como ven, aquí tenemos un ramillete de profesionales y excelentes cristianos y nuestro foro se llama ¿Cómo resistir el avance del progresismo? Le doy el uso de la palabra a Andrés. Gracias, Lina. Muy buenos días, amada iglesia, muy buenos días para nuestros panelistas de lujo. En efecto, como lo observamos en la información, las opiniones de las personas que manifestaron sus preocupaciones en el contexto actual, la iglesia comparte una preocupación generalizada por el avance del aparato estatal en la promoción de ideologías que son contrarias a la fe y que están también ocasionando conflictos en la formación de la identidad sexual de los pequeños, una sexualización temprana o inclusive confusión en el proceso de construcción de su ser en sociedad. La pregunta para ustedes, esta pregunta con el que damos inicio a nuestra conversación, tiene que ver con, ¿ven ustedes en este contexto y el avance de estas agendas una amenaza a la libertad religiosa en Colombia? ¿Y qué tipo de alternativas legales o instrumentos están al acceso o están allí disponibles para padres de familia y educadores para justamente evitar que se ocasione un daño a los pequeños en su proceso de formación? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar en este evento que de seguro nos va a transformar no solo nuestra cosmovisión, sino también el mandato divino de salir y dar la pelea. Yo creo que con la conferencia de nuestra amada Sarita nos quedó absolutamente claro toda la amenaza, la guerra en la que estamos en este momento. Para mí es un honor compartir con mis compañeros de panel, la doctora Lorena, compañera de batalla, el doctor Emel, compañero de batalla, este panel. Me enorgullece poder esta mañana compartir algunas de las experiencias que desde el Centro Legal de Christian Concern hemos tenido precisamente alrededor de los padres de familia, el clamor constante de qué hacer con los hijos en esta época, cómo ser barrera de adoctrinamiento, qué herramientas jurídicas tenemos en la actualidad para dar la pelea. Lo primero que tenemos que tener claro es que Dios ya ganó esta batalla. ¿Qué queremos nosotros como abogados? Que esos modelos, esos diseños que están en el cielo sean bajados a nuestros corazones para poder entregarles a ustedes unas herramientas que son jurídicas, pero que vienen directamente de nuestro Salvador. En ese orden de ideas me permito entonces aterrizar esa primera pregunta y quiero hablarles desde la experiencia como abogada activista, vida, libertad y familia, que son muchísimas las herramientas que tienen los padres de familia. Por ejemplo, acciones directas, la acción de tutela, los derechos de petición, llamar a audiencias de conciliación. Son cosas que parece un lenguaje que no existiera y que nunca lo conocieran los padres de familia. Cuando llegan al centro legal, una familia y nos dice, mire, están adoctrinando a nuestros hijos y nosotros les decimos, vamos a hacerles un derecho de petición. Y ni siquiera eso, ni siquiera ese llamado atienden, porque ya tienen temor. Entonces, las herramientas que nosotros creemos que están en la Constitución, en los tratados internacionales, en los pactos, en todo lo que ha proclamado este Estado ser garante, están ahí escritos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros no hemos accionado como padres de familia, ya voy a hablar como madre de familia. Guardamos silencio, somos tolerantes, entonces decimos no hay forma de hacerlo y sí hay forma de hacerlo. Me voy a permitir leer el artículo primero de la ley 115 del 94 que dice: la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
Eso quiere decir que nuestra Constitución tiene muchos derechos protegidos y que como padres de familia, les hablé ahorita finalmente de las audiencias de conciliación. Mire, tuvimos un padre de familia en el centro de conciliación tratando de llamar al rector de su colegio para que concertara ser excluidos sus hijos de la cátedra de ideología de género. Y llegamos hasta la solicitud, no quiso ir hasta la audiencia. Hasta ahí llegamos. Entonces, Andrés, pensamos que sí tenemos muchísimas herramientas, estamos a disposición de ustedes, la Constitución, los pactos internacionales, los tratados están vigentes, queremos que ustedes activista. Yo he sido siempre funcionaria, yo siempre he estado en el poder público, estuve en el Ejecutivo casi con dos presidentes, dirigiendo los asuntos religiosos del país, construyendo la dirección, siendo la primera directora, entendiendo el problema de la libertad religiosa y también la conexidad con la educación, y ahora soy senadora. Y cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, lo que más me preocupaba eran dos elementos, y aquí hay personas que me han acompañado en las locuras también del Ministerio del Interior. Lo primero, como lo decía la doctora Luz Marina, están las normas, está la Constitución, está la ley, están los tratados internacionales, pero la comunidad nuestra no los conoce. Entonces, el pueblo que no conoce, bueno, primero, quien no conoce su historia, grave, repite los mismos errores, pero el pueblo se destruye ¿por qué? Por falta de conocimiento. Resulta que cuando yo estaba allí y empezamos, y yo llego en la época del gobierno Santos, 2 años antes de las marchas de las cartillas, empiezo a conocer toda la infraestructura que había de redes de padres de familia y redes de educación. Y empiezo a conocer las redes de activismo y todas las organizaciones que hoy ya se suman. Pero lo que me preocupaba es que, punto uno, cada una por su lado. Entonces, unirse no porque ellos son A, ellos son B, lo mismo que pasa con la doctrina, es que doctrina A, doctrina B, y el problema que no tenemos de unidad, lo que genera es que la casa dividida no prospera. Entonces, el primer punto que yo encontraba allí era, falta el desconocimiento del derecho en mi identidad en fe, que eso es fatal, que es lo que nos ganan las minorías en otras luchas, porque saben su derecho, pelean su derecho, activan su derecho, exigen su derecho y lo más peligroso, logran el derecho. Y segundo, no se participa. Entonces, cuando yo empiezo en ese relacionamiento con las redes de padres de familia, está Cata, la doctora Catalina decía, bueno, creamos una mesa nacional y está Obed, y están las redes de colegios confesionales católicos, cristianos, redes de padres de familia, todo lo que ustedes se imaginen, bueno, se imaginen lo que estaba en ese momento, que menos que se ha ampliado. Nos sentábamos allí, habían oportunidades valiosas y hubo oportunidades valiosas que yo quiero contar acá. El DANE en el año 2017, 16-17, estaba sacando unas encuestas sobre sexualidad que estaban ya hipersexualizando, lo que hoy decimos de hipersexualidad, hace una década estaban llevando a los niños, no recuerdo, Catalina, si era de 9 a 14 años, de 9 a 12, de 9 a 14 años, estaban llevando unas encuestas de sexualidad en donde las encuestas tenían unos contenidos que yo, que en esa época, en una década tenía 30 y pico, 30, casi llegando a los 40, me escandalicé, imagínate un niño de 9 años, porque habían hasta instrumentos de que si no es por un lado, entonces por el otro, ustedes se imaginan. Entonces yo era, ¿qué es esta locura y qué es esta vulgaridad? Y este equipo de padres de familia, equipo de la sociedad civil, es decir, redes de padres de familia, redes de colegios confesionales y todo, yo me acuerdo que nos sentamos con el ministro del Interior de la época y se le decía, mire lo que está pasando. ¿Qué salió de allí? Una mesa con el DANE y una modificación de las encuestas del DANE. Entonces, ¿cuál fue la moraleja? Hay que estar, primero, capacitado, enterado, entendido y estar en las tomas de decisión. Y ellos, y yo les reconozco siempre públicamente a este equipo de padres de familia, a Obed, en aquella época sí era Obed, era CONACET, RIFE, todas estas redes se sentaron y con qué altura. Yo les quiero decir algo, en las mesas de trabajo, yo iba como gobierno de garante en el tema. Estaban los funcionarios de gobierno sustentando por qué colocaban ese tipo de preguntas sobre la sexualidad, pero estaban los representantes de la sociedad civil, o sea, los representantes del sector religioso con expertos, diciendo no por esto, sí por esto, quiten esto, coloquen esto,
Y en ese diálogo, en esa concertación, se modificaron los procesos. La moraleja que quedó, la enseñanza que quedó de allí, hay que conocer, hay que entender, hay que saber cuáles escenarios están, pero hay que tener la disposición de participar, que es lo que todavía es un problema en la iglesia, porque cuando se habla de temas públicos y políticos, hoy ya más o menos se está entendiendo que no es anatema, pero se ha coartado la necesidad de entenderlo. Cuando se lleva en la manera correcta, en el propósito correcto, se logran resultados extraordinarios. Y ese es uno nomás, Andrés, como de 20 ejemplos que puedo darles a quienes están acá, porque aquí hay padres de familia, colegios y demás, que sí hay que estar involucrados en cada uno de estos procesos. Gracias, senadora. Entonces, rescatamos un desafío a la articulación, a la unidad, pero por supuesto también a comprender estos tiempos y saber los espacios institucionales, los marcos legales en los que ocurre todo esto. Gracias, senadora, y que sea también la oportunidad para agradecerle. Vemos el trabajo que estás haciendo y es tiempo donde los hijos de Dios debemos actuar con valentía. Gracias por tu valentía. Concejal, una mirada un poco más local y con mucha experiencia. Cuéntanos un poco qué podemos hacer. Bueno, no tanta experiencia, no tanta. Gracias, Andrés. Bueno, las preguntas puntualmente, que si mañana, hoy o pasado mañana va a afectar la libertad de culto, todo este avance de la doctrina, la agenda, el gobierno mundial, sí, indiscutiblemente sí. Infortunadamente, como decía la senadora, hay líderes religiosos, espirituales, pastores, que se quedaron en la iglesia. No, yo no aviso, a mí no me va a afectar porque no la dejo entrar. Pues si no la deja entrar, se le van a morir los fieles y no va a tener iglesia porque no va a haber a quien predicarle. ¿Por qué? Porque, y ahí viene un poco en el tema local, y es que nosotros tenemos que estar por el ser humano desde antes de ser concebido y hasta después de muerto. Y entonces ustedes dirán, ¿antes de ser concebido? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bogotá nacieron 50.000 niños el año pasado. Gracias a Dios, con los bogotanos están personas, hermanos venezolanos. De los 50.000 niños, 18.000 son hijos de venezolanos y 32.000 de casi 8 millones de bogotanos. Los bogotanos no están teniendo niños. Y las mujeres que están aquí, probablemente algunas, no quieren tener hijos. La encuesta de familia, la última, dice que el 73% de las mujeres entre 15 y 49 años no quiere ser mamá. Y entonces, si no quieren ser mamá, entonces algunos hombres los que están siendo afectados dicen, bueno, yo sí quiero ser mamá. Sí. Y entonces, esa es la afectación. Por eso digo, antes de la concepción tenemos que preparar a nuestros jóvenes y que los jóvenes tengan niños. En Argentina hay más perros que niños menores de 14 años. Bogotá, si yo voy a la Secretaría de Integración Social, literal, y digo, yo soy un hombre de 60 años, soy abuelo, no tengo para sostener a mis nietos y estoy sin trabajo. Y me dicen, ¿y? ¿Y qué pasa? Siguiente. Pero si yo voy y digo, mire, yo soy Emel Rojas, soy una mujer muy bonita atrapada en un cuerpo de un hombre feo. Inmediatamente se articula una oferta institucional que necesita subsidio para el tema de la cédula, el cambio de sexo legal solamente, o necesita también operación, entra a la ruta. ¿Qué más quiere? Es más, se puede volver activista si quiere. Esa es la deformación que nosotros no hemos entendido que le va a pasar a nuestros hijos. Las familias perdieron en 10 años, de 2015 a 2025, en Colombia, un miembro de familia, una persona en el hogar. Y Bogotá va a perder de aquí al 2032 media persona. Es decir, pasamos de 2.5 a 2.1 en 2032. ¿Qué significa eso? Que tenemos familias unipersonales. Eso no es familia. Y usted, no, soy una familia unipersonal. Y ahora con una deformación que tuvimos un perro que ya forma parte de una familia. La sentencia, si ese perro que fue aceptado como miembro de una familia
subsiste a los padres humanos y hereda, alguien se va a querer casar con el perro. Literal. En Ecuador pasó que una señora afectada lleva a su hijo que se cree gato de 7 años, lo lleva al veterinario. Es real. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Y luego, con respeto, los pastores están diciendo, ese tema de la ideología de género, el gobierno mundial, eso del anticristo, eso conmigo, el príncipe de Grecia, de Persia. No. Yo estoy predicando el evangelio de la prosperidad. No estoy diciendo que no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Es parte. Cristo vino para que tuvieran vida y vida en abundancia. Pero también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos que yo ya vencí al mundo, como decía Luz María. Así que ese es un primer problema que tenemos. Y el segundo problema es que eso sí nos está afectando. Y en Bogotá, por ejemplo, no conocemos las drogas. ¿Quién conoce las drogas? No que hayan caído en las drogas, pero puntualmente a la escuela de padres, yo soy autor de la escuela de padres, promedio de niño por salón, 23 niños, 17.000 escuelas de padres, sesiones. ¿Cuántos fueron? 3 en promedio. Significa que los padres no están yendo, como decía, no están actuando para saber que está en el PEI. Y se les mostró hace 2 años la droga en los ositos de colores, de las gomitas, y no sabía, ay, ¿eso qué es? Un osito. ¿Cuál es el problema? Porque están mandando a los abuelos a ver cómo van los padres y no somos responsables de nuestros hijos. Muchas gracias, concejal. Entonces, podemos destacar de este mensaje un desafío a sanar en la formación de familias. Realmente los problemas no suceden, los problemas sociales no ocurren de un día para otro, y el curso de la historia pues pasa factura de las decisiones que tomamos. Así que a trabajar en ensanchar la familia, mis hermanos. Esa va a ser una de nuestras armas de objetivos. Muy bien. Senadora Lorena, vamos a ver un poco el contexto de lo que estás viviendo en el Senado, y es una pregunta en 3 partes. En primera medida, ¿tú qué percepción tienes? ¿O en el Senado de la República contamos con una mayoría o una minoría de personas que defienden principios bíblicos? ¿Qué proyectos de ley tienes identificados que actualmente están en curso y representan amenazas para los padres de familia? Asimismo, quizás la oportunidad para que nos cuentes de algunas iniciativas que estás liderando. Y finalmente esta parte del llamado a la acción aquí, ¿y nosotros qué podemos hacer para ayudarte y acompañarte? Bueno, lo que pasa es que mi Senado ha habido unos altibajos, y yo creo que el miércoles fue yo les digo de frente, ya lo estoy diciendo en público, una manifestación de la mano de Dios en Colombia. Porque yo les quiero contar que era imposible, no teníamos los votos. Nosotros llegábamos, fuimos allá a poner el pecho, literal. Pero les quiero contar que sucedió algo, y yo lo contaba esta mañana en una emisora cristiana. La semana anterior, mi padre espiritual se llama Satirio dos Santos. Es un pastor en Cúcuta, cumplió 50 años en Colombia, y yo le dije al presidente del Senado que si me acompañaba a entregarle la máxima condecoración, que nunca se había hecho, porque es al rango de cardenal, y duré 4 meses justificando que él era un cardenal, como los cardenales católicos. Y cuando fuimos, y él, pues a uno le dicen que sí, pero no. Y yo le dije, te pido el favor porque él es mi padre espiritual, Efraín, ayúdame, acompáñame. Él fue, él canceló la agenda 1 día y medio, porque ir a Cúcuta implica perder aviones, porque hay conexión, bueno, todo lo que ustedes se imaginen, porque solo hay unos vuelos y él no vive en Bogotá, él vive en Barranquilla, entonces perdía 1 día y medio. Él fue. Cuando aterrizamos, les quiero contar, yo soy cucuteña, nunca había visto literalmente rayos y centellas en el cielo de Cúcuta. Aterrizó el avión y empezaron los truenos fuertísimos y una lluvia que nunca. Y me bajo con él, a las 10 de la noche aterrizamos, al otro día era la entrega. Y y organizamos todo para el día de la entrega y demás, pero él es la primera vez que está en una iglesia cristiana. Y yo lo miraba, pero ¿cuántos no te han votado pastor? Y me dijo, sí, pero no, nunca he estado en una iglesia cristiana. Y fue importante porque no solo él entregó la condecoración, sino hubo un acto de oración por él. Por él. Y él llegó y él me dijo,
yo no entendía lo del Espíritu Santo. Imagínense, yo ahí sentada, y yo, dame la sabiduría para yo poderle explicar. Y fue un espacio muy importante porque quedó impactado. El miércoles, como a mí me tocaba salirme, porque yo fui las que archivé la laboral, y nos dejamos constancia de retiro por tener interés, yo fui allá y le agarré la mano y le dije, presidente, recuerde que usted es un instrumento de Dios, y recuerde que en este tiempo y para la decisión del día de hoy, estamos definiendo el futuro de Colombia. Dios te dé doble unción de autoridad, doble unción de sabiduría, y te dé voz de trompeta si no tengas voz. Y él se ríe y me agarra la mano y me dice, senadora, gracias. Mire que todavía tengo lo que viví la semana pasada en Cúcuta. Entonces les quiero decir que yo sé que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito con el país y tiene un propósito con Colombia. Yo veo a mis colegas con la votación del cannabis, que tú estabas conmigo en aquella época, ganamos por 2 votos, 3 votos. Entonces uno ve, bueno, el cannabis, el padre de familia, tal cosa, 3 votos, 2 votos. Cuando tuve que luchar, eliminar el impuesto de las iglesias, el impuesto en contra de las iglesias, también era un desafío porque, pues evangélica, solo yo. No hay más evangélicas en el Senado. Evangélico, Alirio y no sabemos más. Pueden ser Gestapo, Ejército Secreto, no sé quién más. Y la ventaja, como yo venía de ser directora de asuntos religiosos, yo tenía el mapeo de cuántos votos podían tener afinidad con la protección de la iglesia. Pero no ganamos holgado. ¿Cuánto fue? 53. Ganamos como con 3 votos por encima. Tampoco es que tengamos una mayoría o una minoría. Estamos ahí como al filo de la navaja. Estos temas que tienen que ver con destruir cómo es el modelo natural de la familia entre hombre y mujer, cómo papá y mamá están, cómo este tipo de principios y los modelos bíblicos estén allí. Yo no veo esa mayoría, tal mayoría en el Congreso, yo lo veo al filo de la navaja. Sin embargo, sí veo que el Congreso está dando un viraje. Y se los digo porque desde ayer he recibido llamada de 3 senadores que no son cristianos. Y solo me dicen, senadora, es que, ¿será que usted puede orar por nosotros? Y yo, ¿qué pasó? Me dicen, no, es que yo siento que me pullan la cabeza, yo siento un salpullido. Y yo, claro que sí. Entonces está pasando un fenómeno que yo les digo que no es normal. Y hoy me preguntaban, yo les decía, miren, al Congreso todos los lunes yo llevo pastores. Aquí ha estado también el presidente de ADME y yo llevo pastores. Bueno, Andrés sabía, llevamos pastores, llevo profetas, llevo intercesores, hemos ungido todas las curules. Mejor dicho, nos hemos mandado toques de chofar, toques de guerra, toques de victoria. Hemos hecho todo lo que yo sé. Lo que yo sé, si las cámaras hablaran, yo creo, porque yo sé que hay incluso una profeta que siempre en Estados Unidos tiene prohibida la entrada, y saben que la entra es Lorena Ríos. Pero lo que les quiero decir es, sí sé que hay un mover distinto, y eso tiene que cambiar las mayorías. Y hay proyectos de ley que son delicados para la familia colombiana. Lo mismo inconvertible de hace 1 año, 2 años. Ecosiec, junio 2022. ¿Volvió a llover? ¿Está lloviendo? Lo mismo inconvertible hace 2 años volvió de nuevo, ya pasó el primer debate. Con Jonathan y con los activistas pro vida, con Liliana Castañeda, estamos con un proyecto de ley con los niños no te metas y yo estoy trance con mis colegas. Todos me dicen, senadora, no nos metan en ese rollo, no nos metan en ese rollo. Nuestros votantes no son las iglesias, nuestros votantes son las otras comunidades. Entiéndanos. Y el problema es que no tenemos la mayoría de votos. Y personas que están en partidos de derecha nos dicen, entiéndanos, entiéndenos. No tenemos eso, pero tenemos que sacar adelante ese proyecto de ley. Tenemos proyectos de ley, la comisión legal, estamos para 4º debate. Generando una comisión legal, y quiero contarles un poco qué es una comisión legal. En el Congreso hay comisiones constitucionales, comisiones legales y comisiones accidentales. Las constitucionales pues tienen un rango superior, hay 7 en el Congreso, estamos en las comisiones, por ejemplo la comisión 7ª discute los proyectos de ley de temas laborales y demás. Bueno, los temas, hay unos temas muy puntuales con las constitucionales. Las legales también tienen un poder coercitivo porque permite hacer control político a quienes toman decisiones en temas de derechos fundamentales o en temas de gobierno, en temas generales del Estado. Y las accidentales se constituyen por una razón. Las accidentales es la que tenemos de infancia hoy, que se va a convertir en legal. Y ser legal da dientes para que se pueda interferir en proyectos de ley que vayan contra
del género, en la identidad de género, en la confusión frente a la estructura familiar, en la confusión frente a la prestación del servicio de educación, porque tú lo hablabas, la ley 115, hay una educación religiosa que hoy no está reglamentado en Colombia, distinto a los lineamientos de la Iglesia Católica Romana, de la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces, hay unas posibilidades que sí permite que puedan, vía ley, generarse contrapesos, pero sí hay necesidad de que haya logremos pasar el umbral o logremos pasar la mayoría simple para que los votos positivos de leyes que sean a favor de la familia, a favor de los contextos, se aprueben, y las que sean perversas, perviertan la familia y la sexualidad, la inocencia de los niños, se hundan. Gracias, senadora. Concejal, vamos un poco contigo para luego volver con Luz Marina. Un poco en el contexto local, ¿qué está pasando? ¿Cómo está configurado el Consejo? Tenemos mayorías de personas que compartan nuestros principios, que además de lo que hemos visto recientemente con actuaciones de la administración, ¿qué otras cosas están pasando que puedan afectar a la familia? ¿Y qué está haciendo el concejal y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? Sí, nosotros en el Consejo, gracias a Dios, tenemos mayoría que votan todo lo de familia, pero también esa mayoría vota todo lo del LGBTI. Exactamente. Entonces, fíjese que en el periodo pasado prácticamente, en el último periodo, yo fui presidente de la Comisión de Gobierno y literal evitamos que se aprobara el proyecto de, digámoslo así, profundización del tema trans LGBTI en los colegios. Y se logró, pues, tutelas, etcétera, pero se logró detener. Pero ahora nosotros hoy tenemos 6 concejales cristianos y 2 concejales del MIRA, que prácticamente trabajamos en bloque, pero con más concejales llegó un consejo mucho más liberal y en el primer año sacaron el acuerdo, con todo y la oposición, con todo y que luchamos. Así que el consejo es un consejo muy político y eventualmente si alguien dice yo le voto su acuerdo, pero también le voto el del otro lado. Entonces, fíjese que ahí el avance nuestro es muy pequeño y el avance de la agenda, no solamente globalista, sino la agenda LGBTI, es mucho más veloz y mucho más contundente, porque nosotros avanzamos en un proyecto de acuerdo, que es un proyecto de acuerdo que estamos tramitando, objeción de conciencia para no recibir la cátedra LGBTI, ¿cierto? Mientras que el proyecto de ellos, ¿qué es? ¿Cómo se implementa la cátedra LGBTI en todos los colegios? Miren la diferencia tan abismal. Entonces realmente en el Consejo nos estamos en desventaja, eso es real. Por eso la necesidad de la formación, la educación de los padres, la educación de los pastores. A mí me dio mucha tristeza con un pastor que alguien me dice, venga, usted dio una charla sobre la agenda global y sobre el tema de la Agenda 2030 y los famosos príncipes. Me dijo, me gustó el tema, ¿por qué no se lo da a mi pastor? Y yo, claro, ya lo llamo, pastor. Sí, aquí estoy con Emel que acaba de dar una charla sobre ese tema. ¿Usted por qué no permite que Emel dé una charla a los jóvenes? ¿Sobre qué tema? Agenda 20, ahí se lo paso, mejor dicho. ¿Sobre qué es la charla, hermano Emel? Sobre Agenda 2030, Pacto 2045 y el globalismo y todo lo que tiene que ver con el corporativismo futuro, que es lo que es Apocalipsis. Hermano, ¿me explica eso? Entonces, ese es el nivel que nosotros tenemos que desarrollar en los jóvenes, pero por sobre todo en los pastores. Los pastores están muy preocupados por la salvación de las almas, y eso está bien, pero ¿a qué horas vamos a ser discípulas a la nación? Y ahí estamos mal. Entonces, eso también nos pasa en el consejo. Sí, yo particularmente tengo muy buena relación con todos los concejales, me votan mis proyectos, pero cuando vienen los proyectos que tienen algo que ver con LGBTI, con trans, pues ¿cómo es posible que este superintendente leal, que gracias a Dios salió, pero quedó la resolución viva, diga que él autoriza que un niño de 3 años pueda ser trans? No hay niños trans, no puede haber niños trans. Mi primer recuerdo, y con eso termino, es a los 5 años peleando con mi mamá porque mi mamá decía, o deja de tomar tetero o yo se lo regalo a las limosneras para que hagan una sopa con usted.
Entonces yo estaba y las limoneras ya venían. Yo tenía 5 años, es mi primer recuerdo. ¿Qué tal que a los 3 hubiera dicho que quería ser mujer y que me hormonizara? Absurdo. Eso es lo que no estamos viendo puntualmente y es lo que tenemos que hacer con las iglesias, con las familias y con la sociedad. Muchas gracias, concejal. Qué bueno que dejó el tetero. Bien, vamos con una pregunta un poco desafiante en nuestro contexto, que tiene que ver mucho con lo que hablamos en el primer tramo con la apertura, y tiene que ver, Luz Marina, con tu experiencia. Cuéntale a los padres de familia, a los educadores que están en este auditorio y quienes nos escuchen en otros espacios, ¿cuáles son esas herramientas legales que existen para que ellos puedan hacer frente a las imposiciones ideológicas en ambientes escolares? Si identifican actos de adoctrinamiento, ¿qué pueden hacer? Y cuéntanos también qué está haciendo Christian Concern para ayudar a defender a quienes se han levantado en contra del progresismo. Bueno, como lo dije inicialmente, muchas herramientas tenemos, las desconocemos. Es como si no existiera la Constitución del 91 para los padres, ni para los planteles educativos. Es como si apenas estuviera dictando las leyes a este país. Hay un desconocimiento absoluto. Yo no sé, concejal, si cuando usted hacía referencia a la objeción de conciencia en ese proyecto de ley, lo que se pretende reglamentarla, ¿cierto? Y hacerla extensiva de pronto al sector público, a la institucionalidad, bueno, porque una de las herramientas es la objeción de conciencia. Entonces, ¿y qué es la objeción de conciencia? Es cuando tú sientes que se te ha vulnerado un fuero interno. Así de grave tiene que ser. Entonces, si yo como padre de familia estoy sintiendo que mi hijo está recibiendo un adoctrinamiento que va en contra de los principios que yo como papá lidero en mi casa, tengo la posibilidad de objetar conciencia. Digamos que no va hasta allá. Existe la posibilidad del derecho de petición ante ese plantel educativo para que le cuenten a usted como padre de familia cuáles son los contenidos de esa educación sexual que está recibiendo su hijo. No responde el colegio, la acción de tutela. Y escalarla hasta la corte, porque ya tenemos antecedentes donde la corte se ha pronunciado. Tengo aquí la sentencia T662 del 99 que me voy a permitir leer, y textual dice: la facultad que el artículo 68 de la norma fundamental concede a los padres de familia está referida a la selección de las mejores opciones educativas para sus hijos menores, en el sentido de excluir toda coacción externa que haga forzoso un determinado perfil, un cierto establecimiento, una ideología específica, o que niegue a los progenitores la posibilidad de diseñar según sus propias concepciones. ¿Está claro o no está claro? ¿Necesitan ser abogados para leer y entender esto? No. La patria potestad es un derecho que tienen los padres. Lo que pasa es que nos hemos dejado despojar. El gobierno viene amenazándonos. Las voces del gobierno son más duras que las de nosotros mismos como pueblo cristiano. No somos capaces de defender el modelo bíblico porque estamos absolutamente atemorizados. Entonces, esta mañana tiene que quedar muy claro. Miren toda esa ruta jurídica. Aparte de eso, el 1 de mayo nació en Colombia un sindicato de defensores. Christian Concern se constituyó en sindicato. Vamos a defender vida, libertad, familia, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, abogados activistas, tenga o no la formación de abogado. Mire, como ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se fortalecieron? Porque se organizaron, como decía la doctora, se organizaron, se hicieron visibles. Entonces, el primer paso cuando llegan al centro legal es:
les estamos presentando el sindicato, les queremos decir, ¿quieren ir de frente? Listo, afíliese. Estemos en la batalla, un solo equipo, una sola voz, es un mandato divino. Ahora tengo otra premisa para no demorarme mucho, Andrés, y podría contar de muchas estrategias legales, porque ya hablamos de los pactos internacionales, de la Constitución, de las leyes, de los tratados. Colombia ha dicho públicamente, soy garante de los derechos. Y nosotros estamos apabullados, si se puede decir así, muertos del susto por todas las voces, porque vemos todos los colectivos empoderados, organizados, como si nosotros y nuestros hijos no estuviéramos siendo atentados con lo mismo que dicen ellos, ser atentados. Entonces, ¿cuál igualdad? ¿De qué están hablando? O sea, nos dejamos enredar. Indiscutiblemente nos dejamos enredar. Entonces, una última premisa, y más o menos lo dije ahorita, con respecto a lo que se puede hacer a partir de la ley 2220 del 2022. 2022. Y es el nuevo estatuto de la conciliación. El nuevo estatuto de la conciliación trae una novedad y dice que cualquier asunto se puede llevar al centro de conciliación, cualquier asunto que no esté prohibido por la ley. ¿Qué quiere decir? Que yo como padre de familia puedo convocar al rector de la institución a una audiencia de conciliación rápidamente y decirle que por favor se abstenga. Firmamos un acta de conciliación y ese documento presta mérito ejecutivo y tiene efecto de cosa juzgada, igual a una sentencia judicial. Pero llamé a un papá de familia que en el centro legal en este momento estamos llenos de trabajo con respecto a los docentes y a los rectores de los colegios en este punto. Lo llamé a audiencia de conciliación y no volvió a contestar. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí está entonces el sindicato de Christian Concern y también el centro legal para que podamos nosotros fortalecer nuestras capacidades. Perdón, Andrés. Catalina, tú estás hablando de la objeción de conciencia institucional. Bueno, no me quiero demorar muchísimo en este tema, pero en Colombia no está reconocida la objeción de conciencia institucional. Me imagino que ahí está el proyecto, pero sucede que usted como institución sí puede hacer el uso del ¿por qué? La persona jurídica es la proyección de los que le dio origen. La persona jurídica es diferente a los que le dio origen. Entonces, un colegio puede ser confesional. ¿Qué ha pasado? Que no son confesionales. Les hemos llamado, mire, tenemos en la página nuestra disponible recursos gratuitos, como cuáles: la declaración individual de objeción de conciencia, la declaración de los fundadores de los colegios e instituciones confesionales para que transformen, reformen sus estatutos y los vuelvan confesionales. Es que desde los procesos están tímidamente, reformen sus procesos, pongan a Dios por encima de todos sus procesos y lo vamos a lograr. De lo contrario, imposible. Amén. Amén. Muy bien, una pregunta de cierre para todos nuestros panelistas desde sus distintas esferas de influencia. ¿Qué acciones puede y debería liderar la Iglesia desde estos espacios? Y un consejo final para las personas presentes, padres de familia, para enfrentar también esta problemática desde los hogares y desde los entornos escolares. Adelante, concejal. Muy rápido, formación. Queridos pastores, queridos papás, formación en la casa, formación en la iglesia, formación. Y lo digo muy concretamente. Mi hija me dijo un día: papi, yo necesito ir a ver la película Troya. Y yo, claro, vamos a ver la película Troya. Y fuimos a ver la película Troya y luego: papi, ¿me puedes explicar cómo son los dioses griegos? Con mucho gusto, hija. Y pues le dije todo lo que eran los dioses griegos y qué había hecho cada dios griego. Y al final de explicarle todo durante 2 horas, le dije en un segundo: pero eso es mito. Ah, ok, papi. ¿Ustedes creen que mi hija me entendió? No me entendió. Se quedó con toda la información de todos los dioses griegos.
Les quiero decir que ese dios horrible que se llamaba Moloch es el mismo Cronos. Y les quiero decir que ese Baal inmundo que hizo caer al pueblo de Israel en el Sinaí es el mismo Zeus. Y es el mismo Baal que está afuera de Wall Street, es el mismo toro, es el mismo dinero. Y la inteligencia artificial que nos está ayudando la vida nos va a acabar con la espiritualidad y no nos estamos dando cuenta. Así que, por favor, formación, 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 y que los niños aprendan en casa y en la iglesia y se fortalezcan, y que no sea el colegio el que les enseñe. Nosotros, si no cambiamos ese modelo, no vamos a salvar nuestra juventud y se va a acabar la niñez. La niñez es presente y futuro. Y la niñez tiene que conocer estas cosas y tenemos que hablarlo directamente. Pero si no tenemos padres que van a la escuela de padres, si no tenemos padres que hagan las acciones legales que debemos hacer, pues indiscutiblemente no lo vamos a lograr. Y como decía la senadora, hay que quitar unos tabúes. La política es del diablo, la economía es del diablo, la poesía es del diablo. Pues entonces mejor no haber nacido porque todo es del diablo. Gracias, concejal. Afortunadamente tenemos vida y esperanza y la victoria, como nos lo dijo. Pero de acuerdo, sí, allí hay muchos tabús que derribar y definitivamente hemos delegado mucho de la formación de los pequeños al sistema educativo y a inclusive sectores de la sociedad. Senadora Lorena, por favor. Yo sigo con la misma reflexión que tuve hace una década, que no ha cambiado mucho. Una iglesia grande, somos supuestamente la iglesia cristiana, somos un 12% de la población colombiana. ¿Eso cuánto sería? Un economista. ¿Cuánto es eso? 13, 14 millones. ¿Cuánto es eso? 13 millones. 13 millones. Más o menos. No, menos, ¿no? 7 millones de colombianos. 7 millones. Pero seguimos sin articularnos, seguimos sin unirnos. Y lo veo con los temas. Vamos a hablar de, no sé, en el Congreso convoco para algo, entonces no, que es que ellos son del grupo A, que son del grupo B, que son del grupo C. Incluso para la oración, yo estoy con una agonía porque necesitamos tanta oración y también la oración es que es del grupo A, del grupo B, del grupo C. Yo, por Dios, creo que de verdad, con todo el respeto, nos tenemos que levantar por nuestras generaciones. Es que son el presente y el futuro. Entonces, no sé qué es lo que pasa. Yo entiendo que hay intereses personales, hay quereres personales, hay sueños políticos. Entiendo, porque yo soy política. Pero desafortunadamente, en este manejo que estamos teniendo, y como somos jóvenes, la iglesia cristiana en política no tiene más de 40 años, es una iglesia joven en política. Hemos dejado que los intereses, la mezquindad, esté por encima del interés general. ¿Y qué hace eso? Que cualquier proyección ceda o se pierda por los intereses. Claro, hay dinámicas, pero estamos en un momento en Colombia, yo les digo, y te digo, Andrés, yo ahora que estoy aquí en el Congreso, ahí mirando todo, yo digo, Señor, ¿cómo hubiera sido delicioso haber estado como mis antecesores, que eso tuvieron el gobierno en la mano y tuvieron la posibilidad de hacer maravillas en todas las instituciones públicas, transversalizando una cantidad de temas en todas las instituciones? Pero se necesita una iglesia que sea entendida en el tiempo que estamos viviendo, se necesita una ciudadanía, yo la llamo, nosotros somos ciudadanos colombianos, pero somos ciudadanos de fe. Se necesita una ciudadanía de fe que comprenda cómo entender y moverse en el tiempo en que estamos. Y cada dinámica tendrá su afán, pero tenemos que estar muy unidos. Porque los niños los estamos perdiendo por falta de unidad de articulación. Yo peleo con los proyectos de ley, porque los proyectos de ley no son porque yo sea cristiano o no. Y también estoy quitando de la cabeza que digan, porque es Colombia Justa Libres, porque es tal cosa. No, quitando que porque es de derecha e izquierda. Hasta eso, quiero que sepan, hasta eso. Porque nos quedamos, lo religioso, la fe que tenemos, esa verdad que nos hizo libre, también la mercantilizamos.
Entonces yo les digo, en mi vida yo estoy viendo una reflexión que yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué futuro político vamos a tener como voz política, como una minoría de 7 millones en Colombia, que ni siquiera podemos decir que somos 7 millones, porque cuando se vota un tema cristiano son 300.000 votos? Entonces yo solo les digo, estos temas tienen que abordarse y no podemos dejar que esté encastrada la mente de la iglesia y las nuevas generaciones. Y no se trata de todos participar en política, es que hacer la incidencia, participar en una audiencia de conciliación, no requiero ser político. Yo requiero ser un papá preocupado por mi hijo. Requiero ser un miembro de la iglesia, que entiendo que este tema es importante, porque también creo, y eso lo hablo con todo el respeto a los líderes religiosos que están acá, en los púlpitos estos temas no se quieren tocar. Que porque no quiero sentirme mal con unos y con otros. No, la defensa de los derechos nos corresponde a todos. Arrancarle las garras a Satanás a nuestros niños y nuestras generaciones nos corresponde a todos, pero tenemos que estar unidos. Y ese es solo el mensaje: unidad, articulación y quitar el temor de acá. Pero no tampoco, y ahí sí cierro, no tampoco pensar que hasta ahora todo es político. Entonces, porque miren, le decía yo hoy una entrevista, me preguntaban y yo decía, lo que me angustia a mí, mientras Petro está peleando y está organizando todo, en este lado son 70 candidatos, gente del que medio fue senador, quiere ser presidente, que medio fue ministro, quiere ser presidente. Tenemos 70 candidatos hoy, no sé cuántos serán en 2 meses, mientras aquí se unen, se articulan y demás, aquí cada cual mente brillante dice, es que yo quiero ser presidente. Falta que vengan los nuestros que dicen, es que Dios me dijo que tal cosa, entonces ya no serán 70, sino serán 80, y al final no tenemos el contrapeso de este peso. La política es más sencilla de lo que nos imaginamos, pero por politiquería se está perdiendo los destinos de nuestra nación. Gracias, senadora. Por favor, más fuerte, aplausos. Pienso que a propósito de los tiempos difíciles que vivimos, y con este llamado que nos haces, es importante que nosotros derribemos barreras en nuestra mente. Debemos que Dios forme nuestra identidad política para que podamos actuar en unidad. Pues todos tenemos una historia, ¿no? Algunos crecieron en hogares más conservadores, más liberales, más azules, color y flor y pepeados, no lo sé. Pero eso, digamos, nos impide poner en acción lo que creemos. Nos llena de cobardía, nos impide reconocer al otro como nuestro hermano y expresar a nuestra generación el poder de la unidad. Gracias, senadora, por ese llamado que nos haces. Y Luz Marina, el cherry on top. Pero yo voy a terminar es con una cita bíblica, porque estoy totalmente de acuerdo con todas las acciones. Y estas palabras que están en Deuteronomio 6, y estas palabras que hoy te mando, las pondrás por encima de tu corazón. Las hablarás a tus hijos, las hablarás en tu casa, en tu entrada, en tu salida, en los caminos, y las atarás a tu mano. Y así tenemos que terminar este panel. Es la palabra de Dios, es la verdad, es la espada. Nos enseñaron que era la espada. Saquemos la espada como guerreros, esforzados, valientes, organizados, unidos, llenos de conocimiento, como Dios nos lo manda. Entonces, que sea esa la forma como terminemos este panel, declarando delante de Colombia que somos ese pueblo escogido por Él, que no se equivocó, que aquí estamos con los dones y talentos para dar la batalla. Así es. Yo quiero aprovechar que estás Luz acá, porque Carmen Gallego, que hacía parte de todo este equipo, yo me imagino que hablaron antes de Carmen, pero yo no estaba, y yo sí quiero públicamente, pues yo he honrado la memoria de Carmen, pero sí quiero decirles a Christian Concern, gracias, porque Carmen fue una aliada 1A en todas las batallas legales junto contigo. Pero Carmen era que siempre, yo te decía, siempre veía a Carmen en todos los escenarios, y quiero manifestar de verdad
mi sentido, llamémoslo de tristeza, pero también de acompañamiento. Sé que Carmen está en mejor lugar, está con nuestro Dios, pero sí hacer este homenaje público póstumo a Carmen Gallego y hacerlo contigo acá. Gracias, senadora. Es la primera vez que vengo a Bogotá sin Carmen. La verdad es que no solo fue mi amiga, sino mi compañera de batalla. Me mentoreó durante muchos años. Ahora entiendo que esa batalla continúa y el legado tiene que continuar. En honor a ella es este evento. Gracias, senadora. Así es. El Señor usa vidas para construir propósitos trascendentes, y así como honramos la memoria de Carmen y el esfuerzo de todas las vidas que están detrás de este momento de la historia, quiero pedirles a todos como iglesia que se puedan enviar nuestros panelistas y les demos un fuerte aplauso. Gracias por estar presentes en el debate público, por darle voz a la iglesia y alzar la bandera de nuestro Dios en la esfera de la política. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes.